Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro nace en Guadalajara en 1964 y ya en 1986 tenía 10 cortometrajes realizados. En 1993 realiza su ópera prima, Cronos, con la actuación de Federico Lupi y de Ron Perlman, quien sería su actor fetiche de aquí en más. Esta película, hecha en México, ya marca un poco cuáles son las tendencias que tendrá del Toro de aquí en más en su cine. Un amor por el cine fantástico, por los monstruos en particular y un acercamiento a los monstruos del cine de una forma que no se había tratado mucho. Quizás su referencia mayor sea el Frankenstein de 1931, que tenía un acercamiento distinto hacia el monstruo. De hecho, la película Frankenstein original, al igual que la novela, tiene un acercamiento hacia el monstruo de una manera distinta a como se lo trataría posteriormente en distintas películas. Hay una visión un poco más romántica sobre estos personajes y eso es lo que absorbe Guillermo del Toro y lo plasma luego en lo que sería su cine. De allí en más. Desde esta película Cronos pasamos a 1997 a su acercamiento a Hollywood, su primer acercamiento a Hollywood, ya que después haría varias películas en este lugar. Mimic se llamaba la película y lo hacía para el estudio Miramax. La meticulosidad con que del Toro realiza sus filmes, que comienzan desde el trabajo con el storyboard hasta pasar por el cuidado de cada uno de los trabajos de maquillaje en las películas, hacen que las producciones a veces terminen siendo un poco más lentas de lo esperado. Y como veían las demoras, deciden conseguir un nuevo director para realizar algunos jump scares, o sea, escenas que lo único que hacen es atraer el susto del espectador. Y así incluirla dentro de esta película que les parecía que no iba a causar ese efecto. Termina la película no muy contento, ya que hubo mucha mano de los productores en este filme, y lo que pide es por lo menos el corte final, cosa que también se lo niegan. Tampoco terminó convencido con todo esto Guillermo del Toro, que decide retirarse de Hollywood molesto por el trato al que había sido llevado. Pero los malos momentos de Del Toro no terminan ahí. Al año siguiente, su padre es secuestrado, gracias a la fama que él tenía por las películas realizadas, y le piden un rescate que es pagado 2 veces, ya que cuando termina de pagar un rescate le piden otro, y eso lleva a que, bueno, lamentablemente por la inseguridad que vive en Guadalajara, decide dejar su lugar de origen y se va hacia España. Tenía un proyecto ya pensado para realizar en México que lo lleva hasta esa tierra y se lo presenta a Pedro Almodóvar, que con su productora lo trataría de apoyar, o él por lo menos intentaría que lo apoyara. Y termina haciendo lo que sería su primer película en España, que se llama El Espinazo del Diablo. Una película que se centra en la Guerra Civil Española, en donde en un orfanato cae una bomba durante la Guerra Civil. Y eso, sumado a un fantasma que se le acerca a uno de los chicos de este orfanato, es lo que construye una historia muy bien realizada y sobre todo con mucho amor nuevamente por los monstruos del cine, en este caso este fantasma hecho en España. Una cosa que sorprendió mucho en su momento, en el momento del estreno, fue que una película de ese origen tuviera unos efectos especiales muy bien cuidados, algo que no se estilaba mucho en el cine español de la época. Esto, como dijimos antes, tiene mucho que ver con cómo enfrenta sus proyectos Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es muy famoso por tener una libreta donde él realiza cada uno de los diseños de los personajes que van a aparecer en su película. No solo eso, para sus películas él tiene que sí o sí hacer a mano los storyboards, detallados totalmente. ¿Por qué? Porque él había leído, como admirador de Alfred Hitchcock, que él, antes de sus películas, realizaba todos los storyboards en papel. Y Guillermo del Toro decidió que ese tendría que ser su modus operandi para el cine también, y por eso lo hace. Según sus palabras, que a su vez dice que son palabras de Hitchcock, el storyboard es el cine de los pobres, es la forma en que los pobres pueden plasmar toda una película y así quedaría perfecta, y por eso es que él lo hace de esta forma. Luego de esta película, él vuelve a Hollywood, pero por una decisión propia. ¿Por qué? Porque él decide que el día que volviera a Hollywood tenía que ser con una película que realmente lo inspirara. Y es así que su regreso es con una película basada en un cómic. Esto es Blade 2.
una secuela de una película realizada en 1998 con el actor Wesley Snipes como ese personaje de Marvel. Blade funcionó muy bien porque estaba contada de muy buena manera su primera película y porque la segunda, que es esta hecha con Guillermo del Toro como director y como generador de diseño de personajes, termina siendo una explosión, termina siendo la que instala al personaje finalmente. Volviendo a las realizaciones que hizo Guillermo del Toro, contamos con una segunda incursión en el mundo del cómic, que es Hellboy. Hellboy es un personaje creado por Mikey Mignola para otra editorial que no es ni Marvel ni DC. Haría no solo una película sobre este personaje, sino dos, y su actor principal, que es Ron Perlman, quien sería su actor fetiche, como lo mencionamos ya en Cronos. Este actor, Ron Perlman, es muy característico por su uso de maquillaje, sobre todo en Hellboy, y quizás muchos, entrados ya en años, lo recuerden de una serie televisiva que se emitía en nuestro país que se llamaba La Bella y la Bestia, que obviamente Ron Perlman hacía el personaje de Bestia. Vuelve a España con El laberinto del fauno, completando un díptico que se había iniciado con El espinazo del diablo, también hablando sobre la Guerra Civil Española. En este caso tiene un agregado. Guillermo del Toro siempre cuenta que en su infancia él veía por las noches antes de dormirse que un fauno se escondía dentro de su ropero y que él hizo un pacto con él de que contaría sus historias al mundo para demostrar que era bueno siempre y cuando lo dejara bien por las noches, lo dejara dormir tranquilo. Ese es el pacto que él dice, no sabemos si es real, no sabemos si es su fantasía, pero es lo que él cuenta. Y en esta película muestra ese fauno que él veía de niño. Luego de esto, y ya instalado en Hollywood con una fama absoluta, podríamos decir, se hace amigo también de un tercer mexicano, González Iñárritu, y junto con Alfonso Cuarón los tres forman un grupo que se llaman Los Tres Amigos. Y de hecho después forman una productora también con la que hacen sus proyectos, siempre estando atentos uno con el otro. La carrera de Guillermo del Toro seguiría creciendo con películas como Titanes del Pacífico, que terminaría convirtiéndose también en una saga de videojuegos y en una serie animada. Luego haría La Cumbre Escarlata. Una cosa muy particular es que él decide nunca actuar con actores del método, porque él considera que los actores del método no sabrían trabajar con efectos visuales, porque estarían tan descolocados con lo que les presenta, con esos mundos en los que ellos no pueden explorar, que terminarían fallando en la actuación en sus películas. Más adelante realizaría lo que es la película que lo lleva a ganar el Oscar, que es La Forma del Agua, otro homenaje a un cine que él quiere, que es el cine de monstruos de los 30 y 50, en este caso haciendo una nueva visión del monstruo de la Laguna Negra, contando una historia un poco más condimentada o más edulcorada de la historia original. Finalmente llegamos a 2021, año en que hace Callejón de las Almas Perdidas. Es una remake de una película de 1947 en la que trabajaba Tyrone Power y que, si uno la compara con aquel filme, tiene algunas ventajas y muchas desventajas también. Las ventajas son la parte visual. Visualmente es exquisita, una película con una fotografía bella, con una creación de personajes. La historia está basada en un circo de fenómenos y todo ese trabajo de los fenómenos que están en ese circo está muy bien cuidado al detalle. Quizás uno de los momentos en que falla más la película sea en la comparación de la actuación justamente de Power con la de Bradley Cooper, que es el actual personaje principal del filme. Otra falla que tiene el filme es la sobreexplicación de algo que se entendía muy bien en una película de 90 minutos que se había hecho en aquel año, frente a esta que dura 127 y que tiene un exceso de explicación de la trama que no era necesario. Pero bueno, este quizás sea uno de los trastabilleos de Del Toro, sobre todo teniendo en cuenta que es la primer remake que hace, y nos damos el lujo de hacerle una sugerencia al director, es que cambie, deje de hacer remakes y vuelva a explorar su mundo interior, su mundo de monstruos que le sale tan bien. Si te gustó el programa, podés seguirnos en las redes sociales, seguí también a Esdrújula TV y bueno, esto fue Tilt Up, nos vemos la próxima semana.